Buenos días, amigos, amigas de Finanzas Personales. Muchas gracias por conectarse de nuevo a un streaming, a un Facebook Live. También para que nos sigan a través de la plataforma Periscope. Y esta vez, pues porque queremos contarles a todos qué va a pasar a partir de hoy, 1 de marzo, con el tema de la liquidación de los aportes en seguridad social para negocios. Si usted tiene un negocio como por ejemplo una tienda, una panadería, maneja más de 10 empleados, pues este tema le puede interesar. Y también pues porque los trabajadores independientes vuelven a tener como ese tipo de duda, de inquietud, debido a que hubo un decreto el año pasado que nos va a explicar muy bien. Julio Enrique Sanz Galindo es nuestro invitado de hoy. Julio, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, perfecto. Yo, mientras tanto, Julio, voy a estar leyendo las preguntas de las personas que nos va llegando aquí al celular, que se están conectando a esta hora. Y vamos entrando un poco en materia. Julio nos acompaña de ACH Colombia, y ACH pues porque es la empresa que también maneja la plataforma de SOI, de pago de liquidación de aportes. Y vamos entrando un poco acerca de este tema del PILA, del pago de la liquidación. Eso, ¿cómo es que está funcionando ahora? Y Julio, ¿qué es lo que le podemos contar a la gente que cómo le puede ir cambiando? Listo. El gobierno nacional en búsqueda de lograr mayores eficiencias ha estado invitando a la población a que realice la liquidación de sus aportes a la seguridad social en forma electrónica. El año pasado expidió un primer decreto, el 1990, con el cual esperaba migrar una porción de la población, digamos la población en los rangos altos de ingresos, para que lo realizaran electrónicamente. Posteriormente expidió otro decreto, el 1765, donde regula los siguientes rangos de población, tanto desde el punto de vista empresarial como independientes, para que realicen la liquidación de aportes en forma electrónica. Hoy, precisamente, 1 de marzo, se está invitando a los aportantes, personas jurídicas que tengan empleados por encima a 10, que hagan la liquidación en forma electrónica. También los independientes que tienen salarios base de cotización por encima de 4 salarios mínimos legales mensuales. Estos serían ingresos totales por encima de 7.800.000 pesos. Entonces, lo que deben hacer estas personas es entrar a la planilla, a la plataforma, en este caso nuevosoy.com.co, y allí hacer la liquidación de aportes. Digamos, es una herramienta muy intuitiva que le permite a la persona realizar la liquidación y posterior realizar el pago a través del botón de PC. Perfecto. Pero recordemos un poco qué había pasado. Es que el año pasado hubo muchas dudas. Había un cambio porque con reforma tributaria y con el decreto que expidió el Ministerio de Salud, ahí como que hubo problemas para el pago de liquidación de aportes. ¿Ese tema ya fue superado, Julio? ¿Las personas ya normalmente ya entienden cómo hacer ese proceso o todavía quedan como... Lo que pasa es que el año pasado coincidieron dos medidas al tiempo. Una, la migración de planilla electrónica asistida en los rangos iniciales, y en las mismas fechas los nuevos planillas de liquidación, es decir, nuevas reglas de liquidación con nuevos aportantes. Y esa fue la confusión que se creó el año pasado. En este caso, solamente estamos teniendo en cuenta la migración de los siguientes rangos de la población para realizarlo de forma que venían de forma asistida a forma electrónica. ¿Cómo es ya, digamos, un paso a paso? Bueno, antes que todo, quiero saludar a Burgos Ramos, que se nos conecta a la transmisión, Gabriel Mesa, que nos habla de un problema que ya tenemos ahí ya resuelto, María Gutiérrez, que nos dice buen día, y Pilar Calambas, que nos saluda también buen día. Este tema, pues más que todo, le interesa mucho a la gente que está en Colombia, que tiene empresa, negocio. Julio, ¿cómo es entonces esa migración de asistida electrónica? Porque eso puede crear como alguna inquietud. Listo. La definición, como el nombre lo indica, de asistida, es que llaman a un call center de las plataformas tecnológicas que hoy existen, y en el call center le hacen la liquidación. O sea, la persona dicta unos datos básicos de ingresos, de tiempo de liquidación, y allí le hacen la liquidación. En la electrónica ya no lo hacen vía telefónico, sino lo hace la persona vía autoservicio, en donde él mismo ingresa los datos. Esa es esencialmente la diferencia. Obviamente, en el primer rango, que es asistida, pues hay un costo para el sistema, porque requiere tener unas personas atendiendo todas las llamadas y estarles dando la asesoría. En el otro es vía autoservicio, con lo cual, digamos, se vuelve más eficiente el sistema.
¿En qué consiste entonces la plataforma? Guía a la persona, ¿sí? Sabiendo, entonces le pide unos datos básicos, primero de entrada, de usuario, clave, y posteriormente le solicita la información para poder hacer la liquidación de aportes. Bueno, entonces se simplifica ese tipo de trámite, es decir, pues, ¿con qué propósito se hace esta migración de planilla asistida a planilla electrónica? Es importante mencionar cuál es la población que a partir de hoy lo tiene que hacer en forma electrónica. Todas las empresas por encima de 10 empleados que suman, impactadas con la medida, suman 49.000 empresas, y los independientes cuyo salario mínimo de base de cotización por encima 4, suman 20.000 independientes. Estas personas entonces como tal deben ingresar a la plataforma, en nuestro caso soy.com.co, y allí siguen las indicaciones que le provee el portal, ¿sí? De tal forma de que le va a pedir la información básica que como le mencioné, y posteriormente hacen el pago a través del botón de pagos. Muy bien. ¿Qué requisitos? Bueno, hablemos un poco de los independientes, de estas personas que hay un tema, por ejemplo, quisiera de pronto abordarlo acá, aprovechar que ha habido como varias normas que han dicho que los independientes o las personas que trabajan por contrato de prestación de servicios son realmente independientes. Sí. Tienen que hacer esos aportes actualmente, los hacen de manera anticipada. Y ahora ya lo pueden hacer según las normas de manera... bueno, mes vencido, claro que lo pueden hacer mes vencido. Entonces, ¿eso para qué ayuda? Porque un independiente, pues, no sabemos cada cuánto recoge plata de su contrato, tiene que mejorar su flujo de caja. ¿Qué recomendaciones hay? El cambio a la medida obedece a que efectivamente el independiente muy seguramente iniciando el mes no sabe cuáles van a ser sus ingresos, ¿sí? Con lo cual le dificulta la liquidación de sus aportes. El hecho de que se vuelva mes vencido le va a permitir tener con seguridad cuáles fueron sus ingresos para poder realizar los aportes a que corresponde. ¿Y eso qué tanto se está cumpliendo? Porque más que todo es una medida que estaba pendiente porque el gobierno no la ha reglamentado. Y creo que sigue todavía en ese tema de que no se ha salido la reglamentación, y eso golpea pues más o menos a 1 millón de trabajadores que están en el sector público. Sí, pero ya de todas formas la medida está en rigor, con lo cual la persona puede hacer la liquidación. Bueno, listo. Entonces pendiente ahí para eso, porque si usted está trabajando por contrato de prestación de servicios y tiene que pagar mes anticipado, diga que ya lo puede hacer mes vencido. Hablemos entonces de estas empresas que manejan 10 empleados. Ahí este tema de liquidación de aportes, ¿qué tanta gestión hay? ¿Buenas prácticas hay? ¿Cómo han visto ustedes ese tema? Pues las plataformas están diseñadas para solicitar la menor cantidad de información posible, de tal forma que les facilite la liquidación de aportes en las empresas de este número de empleados. Se puede hacer en línea, hay otras que donde se puede hacer vía archivos, pero en este caso, por el número pequeño de empleados, le facilita hacerlo en línea. Y básicamente es tener la información de nómina, los ingresos bases de cotización, los tiempos de cotización, los días, las incapacidades, digamos, todas las variables que llevan la liquidación de nómina. Gracias, Julio. Estamos recibiendo pues todas las inquietudes que ustedes nos quieran dejar acerca de este tema de liquidación de aportes para personas que tengan negocios o que tengan empresas de 10 empleados, y también para los trabajadores independientes, que recordemos ese monto es de un ingreso base de cotización de 4 salarios mínimos. Eso equivale en ingresos brutos. En ingresos 7.800.000 pesos. Bueno, y deben tener que hayan empleado gente o que sean trabajadores por cuenta propia. Por cuenta propia. Si no, estaría la otra figura, que serían las empresas aportantes con 10 empleados hacia arriba. Nos saluda Adriana Martínez Rojas, que para que lo tenga muy en cuenta, y le mando un saludo a su contacto Patricia Martínez. Pues muchas gracias a Adriana. Julio, ¿qué hay de temas de reforma tributaria pendientes en el tema de liquidación de aportes o de pago para los trabajadores independientes? Pues permanentemente el ministerio está, digamos, actualizando la normatividad, digamos, vienen actualizaciones de las mallas de liquidación. Son temas que, digamos, no tienen fechas definitivas, pero permanentemente el gobierno está sacando actualizaciones a las normas. No tendría en este momento una específica que informarle, pero hay que estar atentos siempre a los cambios que está el Ministerio de Salud. Sí, y digamos, ¿la reforma tributaria ya está como implementada en su totalidad o sigue todavía como algunos temas? Tiene algunas resoluciones pendientes, pero prácticamente está implementada en su totalidad.
John Amaya nos quiere preguntar quisiera saber qué saben sobre la ley de régimen de contratistas. ¿Tenemos alguna información? No tengo información al respecto. Bueno, entonces, John, le vamos a averiguar el tema porque sabemos que tiene la inquietud. Otra cosa que de pronto podríamos acá tocar, ¿qué universo comprende estas empresas que tienen más de 10 empleados? ¿Qué sectores? ¿Qué tipo de...? Pues están en todos los sectores los sectores económicos del país. Como les mencioné, son 49.000 empresas que se ven impactadas, y posteriormente vienen las empresas de 10 a 5 empleados, que son un número mucho más alto. ¿Ese cuándo viene? Ese viene en junio, el 1 de junio. Y hablemos de ese, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Exactamente. Vienen de 5 a 9 cotizantes el 1 de junio, entra a regir la medida, y independientes de 3 o 4 cotizantes. Allí, estos entran el 1 de junio. Perdón, Julio, ¿de qué estamos hablando a la gente? Porque ¿qué decreto, decreto es? El decreto 1765, cuyo hoy entra el rango de 10 a 19 cotizantes, el 1 de junio de 5 a 9 cotizantes, y el 1 de agosto de 3 o 4 cotizantes, exceptuando municipios 5 y 6. Esos son para las empresas, y para independientes son los rangos de ingresos base de cotización, que corresponden para el 1 de marzo del 2018, es decir, hoy, ingresos superiores a 4 salarios mínimos, y mayores o iguales de entre 2 a 4 el 1 de junio del 2018. Entonces ahí estaremos cubriendo prácticamente toda la población. Quedaría un rango de aportantes, queda un rango muy pequeño, que serían empresitas con 2 empleados o menos, que quedarían con la planilla asistida, que son prácticamente autoempleados, ¿sí? Que quedarían dentro del rango de poder hacer la liquidación en forma asistida. Bueno, entonces serían es progresivo el 1 de junio, y el 1 de septiembre, como les dije, es el rango más pequeño de la población. De 1 o 2 empleados. Perfecto. ¿Cómo está el tema? ¿Esto se hace para qué? ¿Por qué se paga el PILA? ¿Hay un tema de formalización acá? ¿Cómo está mirándose desde...? Pues claramente la planilla nació para facilitar la liquidación de aportes a la seguridad social. Todos tenemos que pagar pensión, salud, riesgos laborales. Entonces, si usted se acuerda, antes del 2005 lo que se hacía eran unas grandes planillas en forma manual y cheques, y todas las empresas corrían a los bancos a consignar, y ahí pues había elusión, había evasión, se perdía la información. El sistema integrado, como hoy existe, pues facilita toda la conciliación de la información, reduciendo índices de evasión, índices de elusión, y facilitando, digamos, la información al ciudadano, porque al día siguiente de realizar la liquidación ya está esa información en las administradoras. Entonces crea una transparencia total sobre el manejo de toda esa información y los recursos del sistema de seguridad social. Realmente los aportes han sido enormes para el país desde este punto de vista. Ahora lo que está buscando el gobierno es que le cueste menos al sistema. Julio, ¿cómo se debe liquidar los aportes a seguridad social del independiente? Porque si gana 7 millones en este caso... Pues, usted sabe que la norma básica es que tiene que liquidar sobre el 40% de base. 40%. Sobre su ingreso. Entonces, pues sobre eso estaría liquidando su ingreso base cotización entre 3 y 4 salarios mínimos, dependiendo los rangos. Sí, no es sobre todo lo que está devengando en ese momento. Exactamente, sobre el 40%. Las empresas, entonces, ahí, de estos 10 empleados, ¿cómo tienen que hacer también ese pago? ¿Sobre lo que se gane cada empleado o eso? Pues están las normas, digamos, de las nóminas, que obviamente dependiendo los rangos de salarios, pues hay unos ingresos bases de cotización diferentes dependiendo en los rangos en que se encuentre la persona. Y el empleado, ¿el dueño de la empresa es el que tiene que estar pendiente de este proceso, o a quién le corresponde encargarse de ese tipo de operación? Pues depende del tamaño de las empresas. Obviamente las empresitas pequeñas muy seguramente es el dueño de la empresa. En las empresas medianas y en las empresas grandes están los departamentos de nómina y de talento humano, quienes se encargan de realizar obviamente la liquidación de las nóminas, y este es un proceso adjunto a la liquidación de las nóminas. Perfecto. Tengo también unos saludos de José Luis Rendón, y John Amaya pues puso el enlace del régimen de contratistas, entonces muy bien, hizo la tarea él de preguntarse y se respondió. Perfecto. Ezequiel Alonso
Y Dorita Sabina Venancio nos pregunta un tema que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero dice cómo hacer una pyme que sea exitosa. Digamos, ¿cuáles son esas recomendaciones generales? Una recomendación para cualquier pyme o para cualquier negocio es tener muy en cuenta cuál es el mercado que va a atender, cuál es el valor agregado, cuál es el servicio que va a ofrecer a ese mercado, tener en cuenta cuáles son sus clientes y claramente si ese es un negocio que le permite ser rentable en el corto y mediano plazo. Digamos, y si hay posibilidades de replicar ese modelo de negocio en forma fácil y rápida. Es decir, yo consigo una idea de negocio, la implemento, y si esa idea de negocio es fácilmente replicable para que pueda ser repetitivo, de tal forma que genere los ingresos suficientes para que la compañía pueda sobrevivir, y por donde hoy las empresas mueren es por su flujo de caja. Entonces, en las empresas pequeñas, obviamente, tener en cuenta el valor agregado, el mercado, y que el flujo de caja, digamos, sea lo suficientemente, rote lo suficientemente rápido para que la empresa pueda invertir esos recursos en capital de trabajo. Ese tal vez es como mis principales recomendaciones para alguien que va a iniciar realizar un emprendimiento. Jennifer Sabe nos dice lo siguiente: buenos días, cuando un trabajador independiente realiza actividades durante 4 meses consecutivos por menos de un salario mínimo legal vigente, ¿es obligatorio exigirle el pago de la seguridad social? Sí, señor. ¿Le podemos ampliar algo? No, yo creo que está... Pero entonces yo quiero ligar esto y digamos, ¿qué le pasa al empleador cuando no está al día con estos pagos? ¿A qué se puede exponer el negocio de esto que estamos hablando cuando deja de pagar, cuando sí le descuenta al empleado pero no le paga directamente a la EPS o a pensiones y a riesgos? Esa es una muy buena pregunta. Primero, es obligación de ley, ¿sí? Y dos, se expone a los riesgos de no tener a la gente cubierta ante cualquier eventualidad. ¿A qué me refiero? Si la persona no está cotizando al sistema de seguridad social y tiene una emergencia de salud, va a ir muy seguramente a los hospitales y no la van a poder atender, ¿sí? Eso en primera medida, pues que es la vida de una persona. Y entonces, ¿quién tiene que soportar, digamos, el costo de esa eventualidad? Pues el empleador. Ahora, si la persona está trabajando y no le cotizan para pensión, pues muy seguramente cuando vaya a solicitar sus semanas de cotización, pues le van a quedar faltando semanas de cotización, teniendo que revertirse al empleador para indagar por qué no fueron cotizadas esas semanas, perjudicando muy seguramente los días de pensión o las fechas para ingresar a recibir su mesada pensional. O sea, si yo como empleado me doy cuenta que, o sea, estuve trabajando en una empresa y 3 meses me dejaron de pagar, lo más evidente sería salud, pero también puedo ocurrir con pensión. ¿Ahí claro, qué se puede hacer? Inmediatamente pues tiene que acudir a su anterior empleador y solicitarle que se ponga al día en las obligaciones que requiere, si no, pues para ello hay los mecanismos de ley. Y segunda medida, pues indudablemente pues tiene que ir al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud en los casos que corresponda. Y si eso pasa con una empresa en la que uno trabajó pero ya dejó de existir, ¿el perjudicado ya es el trabajador? Tendría que hacer toda una gestión de búsqueda de quién eran los accionistas de esa empresa, quién era la administración de esa empresa y buscar la forma de poder acceder a que cumplan con sus obligaciones así sea tardíamente. Pero claramente debe haber un riesgo para el empleado. Sanciones, multas, ¿qué tipo le cabe a la empresa en ese tipo de situaciones? Hay intereses de mora por, digamos, la primera medida es que si no pagan en las fechas estimuladas sus aportes de liquidación social, pues claramente lo primero son intereses de mora y lo segundo es exponerse a los riesgos a los cuales tendría por no tener cubiertas las personas. Ok. María C. Gutiérrez nos deja el siguiente comentario: me gustaría que me ayudaran, ¿qué tan buena es la página de Resuelve tu Deuda? Si es fiable, gracias. Muchas gracias por dejarnos esa pregunta, María C. Estaré pendiente de respondérsela. Alejandro Osorio Cuesta dice lo siguiente: he realizado el pago de aportes como independiente por medio electrónico desde hace un año. ¿Hay algún cambio en la fecha de pago según los últimos 2 dígitos de la cédula? Lo que hubo en la reglamentación, en la resolución del año pasado, es que anteriormente estaban limitados a los primeros días del mes, hoy está distribuido en el mes, digamos. Entonces, él tiene que verificar. Si quiere, lo invito a consultar el call center de Nuevo Soy, donde le pueden dar indicación exacta dependiendo su cédula o su NIT.
pero la medida lo buscó que fuera repartido a lo largo del mes, no solamente los primeros días del mes. Para que quede claro, Julio, la gente, Nuevo Soy es el único sistema que hay para poder aportar o existe diferentes alternativas. No, hay varios operadores, hay varias plataformas tecnológicas, en este caso pues la nuestra es Nuevo Soy o soy.com.co, que es del sistema financiero, que pertenece a los bancos. Muy bien. Yo tengo una inquietud, es que tengo una empleada doméstica, entonces ahí ¿cómo es el pago de los aportes a esta persona? Cumplimiento la relatividad normal, digamos, y las planillas que corresponden, pues ahí lo invito a entrar entonces al portal y allí le pueden hacer la guía para que pueda hacer la liquidación de su empleada doméstica. Ok, perfecto. Pues Julio, muchas gracias por su tiempo, por habernos atendido. Estuvimos respondiendo todas las inquietudes sobre este pago. Recordémosle esas fechas que entran a regir a las personas y cuáles son los montos, ese tipo de cosas que la gente debe empezar a manejar para estar al día con este Lo primero, me gustaría dejar un teléfono donde puedan, digamos, tener todas las preguntas e inquietudes, que es el 380-8880, y pueden, digamos, hay todo un call center dedicado a responder inquietudes sobre cómo se liquidan todos los aportes a seguridad social. Allí también están las fechas. Y segundo, pues claramente... ¿Cuánto se cobra por la llamada? No, eso es gratuito para el ciudadano. Eso es un costo del sistema de salud. O sea, claramente recibe la asesoría la persona, y si está dentro del rango de liquidaciones de aportes en forma electrónica, pues la persona le va a ayudar, o el call le va a ayudar para que pueda hacer la liquidación. Eso por un lado. Y lo otro es, hoy 1 de marzo, empresitas con 10 empleados hacia arriba, o sea, con un número mayor. Empresotas, sí, perfecto. Sí, claro, porque empezar es complicado. Totalmente de acuerdo. Tener una empresa de 10 empleados eso es toda una odisea. Tienen que realizarlo en forma electrónica a partir de la fecha. E independientes, con salarios base cotización igual, entre 4 y 5 salarios, lo tienen que hacer también en forma electrónica. Lo más sencillo es llamar al número que le acabo de dar para que ellos le asesoren, ¿sí? Y le digan cómo lo deben hacer en forma electrónica, que anteriormente lo venían haciendo en forma asistida. Era a través de un teléfono donde le permitían, digamos, dictar unos números y que le hacían la liquidación. Y el 1 de junio... El 1 de junio cambia, exactamente, ya son empresas mucho más pequeñas. El 1 de junio tienen que migrar empresas de 5 empleados en adelante, en empresas, y en independientes el 1 de junio con entre 2 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes el ingreso de base de cotización. Muy bien. ¿Listo? Bueno, a Marín Morera ya le respondimos la inquietud que tiene de la línea telefónica para tener apoyo. Gladys Emeride Rojas Porras me dice que no me respondieron. Gladys, me gustaría que volvieras a hacer la pregunta y pues con mucho gusto la redireccionamos, pero pues nos ha en ese momento acabado el tiempo. A Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Cuáles son las recomendaciones, por último, ya para cerrar, recomendaciones generales sobre este tema de planilla electrónica, de pago electrónico? Las personas tienen que tener cuenta de ahorros en los bancos, porque tienen que hacer el pago en forma electrónica. Eso es muy importante. ¿Sí? Tienen que hacer la liquidación en forma electrónica, ¿sí? Y posteriormente tienen que hacer el pago utilizando el botón de PCE, pero para eso es indispensable contar con una cuenta de ahorros y tener la plata en la cuenta. Es fundamental. Entonces, pues también tienen que ir a su banco en caso de que no tengan la cuenta, abrir la cuenta y que el banco les indique cómo hacerlo utilizando el portal electrónico del banco. Eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron participando. Los esperamos en un siguiente Facebook Live y a través de la plataforma de Periscope. Este video pues queda guardado en nuestra página web en www.finanzaspersonales.co. Y bueno, déjenos todas sus inquietudes. Muchas gracias por participar. A David Gallego, que estuvo manejando la parte de audio, la parte técnica, y Blake Ávila, que nos colaboró en el recurso de multimedia. Chao, chao.